de potencia. El World Trade Center, Ciudad de México. Ondas de Vida es parte de las estaciones de radio de Grupo 7. Ya son las 10 en punto. Ondas de Vida presenta La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. ¡Comenzamos! Cantar a un Dios sobrenatural. Quiero cantar a un Dios que el mar abrió. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Existe un Dios que es y que vendrá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural. Queremos invitarlos a que sigan nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Ahí nos localizan como Ondas de Vida 1440. Pueden seguir la transmisión a través de Facebook y también de Instagram. Ahí pueden darle like, compartir, dejarnos su comentario. Y recuerden que también tenemos nuestra multilínea para que nos hagan llegar sus mensajes. También recuerden que pueden enviarnos su pregunta, alguna duda que tengan y que les quieran hacer llegar a los pastores. Con muchísimo gusto aquí contestarán a cada una de ellas. 5911-07-1440, extensión 537. Bienvenidos a La Fe que se oye, y me da mucho gusto saludar y compartir estos micrófonos en esta mañana con los pastores del amor, Carlita y Ray Gómez Sierra. Gracias, mi querido George. Solo una aclaración: cualquier pregunta, la voz misteriosa puede responder acertadamente. Pregúntenme lo que quiera. Lo único que no sabe es cuándo Cristo viene. Todo lo demás, exacto, él puede responder. Aquí con mucho gusto ampliamos sus dudas. Ampliamos sus dudas. Eso me gusta, eso me agrada. Seguro. ¿Cómo podemos amar a un hijo rebelde? Es el tema de hoy. Seguro que a algunos les van a poder ayudar. ¿Qué podemos hacer? Porque todos dijimos en algún momento que teníamos rebeldía, pero hay una edad en los chicos, en los jóvenes, donde pareciera que esto se incrementa, ¿no? La edad de la adolescencia, que le llamamos la edad difícil, complicada. Muchas veces como padres no sabemos qué hacer, y algunas veces en nuestro afán de querer ayudar a nuestros hijos pareciera que les estorbamos un poquito más. Así que esperemos que hoy le podamos ayudar en responderle esta pregunta que tal vez algunos se harán. ¿Qué debo de hacer con mi hijo que es rebelde? ¿Cómo debo de actuar con mi hijo que tiene rebeldía en su corazón o que está alejado de la fe? Así es. Y es que a veces empezamos a hacer todo lo contrario. O sea, en nuestra desesperación de padres, pues de ver que se están alejando del camino de Dios, no solo en la adolescencia, puede pasar en una edad adulta, ¿no? O en una edad más temprana también. O en una edad más temprana también. Llegar más temprano. También, entonces. Hay unos que son rebeldes toda la vida, chiquitos, sagrados. Siempre han sido, sí. El tema en sí es que hemos recibido muchas peticiones de oración de hermanos que caminan en el Señor, pero sus hijos ahora no. Sí.
Y bueno, vamos a tratar de dar algunos consejos, alguna ayuda, también lo que la palabra de Dios nos enseña, para poder trabajar esto en conjunto, porque cuando yo escucho a los padres, como que yo digo, uy, justo eso es lo que no debe de hagas hacer ahorita, porque entonces lo empujas más, ¿no? Ujú. Hacia la rebeldía, como la imposición o cosas así, o esperar algo que no va a Así suceder, es. porque el hijo en este momento pues no está en esa capacidad. Que es el primer punto, justamente. Que es el primer punto. Entonces, puede reenviar el enlace si sabe de alguien que está sufriendo esto, ¿no? Batallando Ujú. esto de alguna manera. Es una Por lucha. supuesto, con mucho respeto vamos a tratar de dar algunos Claro. consejos que creemos que pueden ayudar. Pero vamos también a repasar el versículo del día. Pues lo tenemos, amor. Robles, Vero ya nos puso aquí. Oh, Verito está a tope. Está todo lo que da Verito. Robles, te mando un abrazo hasta Querétaro. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Es el versículo para memorizar el día de hoy. Muchas gracias, Vero Robles. Memorice Lucas. Dije todos los evangelios. Lucas 6:38. Ok. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que te mides, te vuelven a medir. Gracias, Verito Robles. Un abrazo. Saludos. Me gusta este versículo. Dice medida apretada, Ujú. remecida y rebosando. No sé si se acuerdan que hace mucho tiempo, cuando ibas al mercado o algo así, usaban las latas de sardinas. Sí, Era una claro. medida. Y era una medida. Era una ¿no? medida. Entonces era apretada, porque pues así, como que si la No, pues dice medida buena. medida Porque buena algunas de primero, las medidas Ujú. tenían un fondo para Sí, que sí, sí. no- para que no estuviera. Sí, se veía copeteada por arriba, pero pero abajo. no estaba totalmente No llena, Entonces, ¿no? esta es medida buena. buena, Ujú. apretada, remecida, o sea que le entre bien todo Y en todo. y Rebosando. rebosan. Y Darán rebosando. en vuestro regalo. Así Cuando es. damos, Ujú. se nos dará este tipo Se nos- y de esta manera. Ahora sí como que se nos va a regresar. Ujú. Así ¿no? De es. alguna manera. Bien y bonito. Dice. Bien y bueno. Así es. Si su hijo no es cristiano, una de las recomendaciones, mi esposa lo mencionó ahorita ya, no va a actuar como tal. Yo no sé por qué los padres esperan que sus hijos que se han apartado de la fe o que tienen rebeldía en su corazón actúen de una manera cristiana. Eso es muy incongruente. Ellos no van a actuar como cristianos. Ellos no van a actuar con los parámetros de la palabra. Si usted sabe que él ha abandonado la fe, por ende no espere que viva bajo las normas con las que usted lo crió, porque él ha abandonado esta fe. Entonces, no va a vivir con estas normas. Es que yo te enseñé desde chiquito, sí, mi querido, pero eso pasó y él ahorita no está en esa línea. Por ejemplo, usted podría estar tentado a decirle, yo sé que estás luchando con la fe en Jesús, pero podrías al menos admitir que desperdiciar un día es pecado. Él no va a entender esta clase de ideas. Para él desperdiciar un día no es pecado. Para él desperdiciar un día es descanso, porque él está en rebeldía. Si él está luchando por creer en Jesús, entonces tiene muy poco sentido admitir que la ebriedad o estar borracho es malo. Usted le va a decir, pero ¿por qué tomas? Es que tomar es pecado, pero para él no. Para él es un desfogue. Entonces, desde tu perspectiva cristiana lo es, pero desde la perspectiva rebelde de él, no lo es. Entonces, cuando usted está diciéndole constantemente esta clase de cosas, que esto es pecado y que aquello es pecado y que aquello está mal y que la Biblia dice aquí y allá, pues lo único que va a hacer es saturarlo, ¿no? Uh-huh. Y como empujarlo más a que se haga una barrera de rechazo. Ujú. Así de, ya, me choca que me esté diciendo eso, ¿no? Sí, Sí, claro. ya me tienes, ¿no? Tuvimos un periodo donde mi hija Camila estaba entre secundaria y prepa precisamente, y pues en la secundaria, ¿no? Siempre muchas tentaciones, Sí, muchas claro. cosas. Santiago fue diferente por ciertas circunstancias, él como que rápido entendió, ¿no? Su caminar con el Señor y demás, pero Cami tardó un poco más. Entonces estaba en este proceso, en esta edad, 14, 16 hermanos más o menos,
y su hermano escuchaba o la cachaba, ¿verdad? Porque yo nunca la vi, pero él sí. Y en ese momento estaba muy de moda todas estas canciones reggaetoneras con un montón de, híjole, ¿no? Así, sí, claro. De letras no muy sanas, que digamos. No sé, mi hija, ya la estoy quemando. Pero bueno, ella lo ha contado y lo contará porque es un testimonio. Entonces su hermano se enojaba muchísimo, ¿no? Santiago, y le decía, Camila, no escuches esas cosas. Pero yo lo digo porque yo oigo muchos papás así. Y mi hijo me decía, dile algo a tu hija. ¿Qué clase de música? No le estás educando bien. Decía, no estás educando bien a tu hija. Y ustedes van a pagar las consecuencias de esto. Decía. ¿Y nosotros qué onda? Sí. El niño de 16 y la niña de 14, bueno, por ahí se llevan 2 años. Y fíjense que mi respuesta inmediata, es que ella no es cristiana. Porque alguien cristiano no escucharía eso. Y entonces Cami se quedaba así, porque Cami nunca ha dejado de ir a la iglesia, es hija de pastores, mi hijo pues decía, no digas eso, pégale, imponle, ¿no? Y yo le decía, hija, tú no has tenido un encuentro verdadero con el Señor, ¿sí? Has crecido en la iglesia, pero no te has recargado de nuestra fe, pero necesitas ahora un encuentro con el Señor para que tengas tu propia fe. Claro. Cuando tengas tu propia fe vas a tener tu propia convicción. Y cuando el Espíritu Santo y tú recibas a Cristo bien, como Dios manda, como debe de ser, entonces simplemente esas cosas no te van a llamar la atención porque son del mundo, ya son del mundo, ¿no? En el momento es muy difícil porque sí, o sea, tú estás viendo que efectivamente a lo mejor va a la iglesia porque no le queda de otra, porque es tu hija, pero algo le falta. Entonces, los padres, en lugar de aceptar la realidad, pienso que a veces se quedan en la negación. No, sí es cristiano. Queridos amigos y hermanos, con todo cariño y con todo amor, aunque tu hijo esté en la iglesia, si no actúa como un cristiano, no lo es. Aunque vaya a la iglesia. Es un simpatizante que necesita un encuentro con el Señor y creo que este sería nuestro primer consejo. Y ha vivido de tu fe. Él no ha desarrollado, o este hijo o esta hija, no ha desarrollado una fe genuina. Entonces nuestro error, nuestro anhelo es protegerlo. Ese es nuestro anhelo. Pero muchas veces estamos más enfocados en la enfermedad, en los síntomas que en la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Pues que toma, pues que escucha música mundana. La música, ¿no? Sí. Bueno, pero realmente esos son los síntomas. Que le gusta ir a fiestas, que dice malas palabras. Esos son los síntomas, ¿ok? Y hay muchos padres que están enfocados en los síntomas y no están enfocados en la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Su incredulidad. Esa es la enfermedad, se llama incredulidad. Porque el día en que esta persona crea, entonces los síntomas van a desaparecer de manera natural. Pero cuando usted está duro y duro con no tomes, no fumes, no digas groserías, eso no es de Dios, está solamente atacando los síntomas, pero no la enfermedad. Ahora, con esto no quiere decir que por lo menos en nuestro caso, ¿no? Muy específico, que tampoco es que Cami fue tan rebelde, ¿verdad? Pero en nuestro caso muy específico, sí, no, tampoco fuimos permisivos en el asunto de que en la casa escuchar esa música o así. O sea, nosotros yo dije, tú no eres cristiana, no actúas como cristiana, lo tengo muy claro, pero aquí en esta casa no vas a poner eso, ¿no? Ni vas a ir a fiestas. No vas a hablar así, ni vas a ir a fiestas. O sea, sí había reglas, pero lo que queremos decir con esto, hermanos, es que no pongan una carga que el hijo no va a poder responder porque no tiene este encuentro con el Señor. O sea, alguien que tiene una conversión y una regeneración es por una obra del Espíritu Santo. Y esto viene por parte del Señor. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a una persona que actúe como cristiana si no ha entregado su vida a Cristo? Es un peso muy fuerte. Entonces, es imposible. Lejos de acercarlo, porque tú tal vez lo quieres convencer con tus palabras de que es cristiano, le pones una carga y un peso que no puede llevar. O sea, ¿cómo puedo actuar como cristiano y no tengo esta convicción? Entonces es mejor ser honesto y decir, te falta un encuentro con el Señor, yo voy a estar orando por ti para que tengas ese encuentro con el Señor, pero cristiano en este momento no eres un simpatizante, estás caminando de mi fe y vamos a orar para que Dios te dé ese encuentro.
Pero muchos padres, como decía mi esposa, viven en la negación. No, él es cristiano. No, es que Dios me dio una promesa. Es que a mí me dijo el Señor que mi hijo iba a ser pastor o iba a ser líder. Pero te lo dijo a ti, pero no se lo ha dicho a él. Y ahí está el pequeño detalle nada más, ¿ok? El día que se lo diga a él, entonces otra cosa, otro gallo nos va a cantar a todos, ¿verdad? Pero mientras no se lo diga a él, tú estás más preocupado por las acciones de tu hijo o de tu hija que por su corazón. Y ese es el problema. Tienes que ocuparte por su corazón, no por las acciones. Entonces, corrige de acuerdo al corazón de tu hijo, no de acuerdo a las acciones. Yo me acuerdo que en el caso de Cami, que está mencionando a mi esposa, las fiestas, yo me acuerdo que ella quería ir a fiestas. Sí. No muchas, porque tampoco ha sido muy así. Pero nosotros le decíamos, vas a ir a algunas, pero no a todas. Y determinados días. O sea, no le decíamos que no, porque no nos poníamos en ese plan cerrado de tú no vas a ningún lado, no. Pero nosotros le decíamos, papá, ¿me das permiso de ir a tal lado? No. ¿Me das permiso de ir a tal lado? Sí. Entonces había esta cuestión donde sí le dábamos chance de ir al cine con sus amigas, de ir a alguna fiesta que nosotros... digamos. Un cumpleaños sí. O algo. Pero eso de que, nos vamos a juntar a no sé qué. No, eso sí no. Sí, claro. Oye, ¿pueden venir amigas a la casa? Sí, claro. Siempre en la casa nosotros dejamos hasta el día de hoy que vayan, porque de alguna manera están allí. Entonces los tenemos checados, ¿no? Entonces, déjame hacer un paréntesis ahí, porque pienso que también es otro error que como padres cristianos y sobre todo ministros podemos cometer. Cuando llegan los hijos, los amigos mundanos, ¿verdad? A la casa, pues dicen groserías. Claro. Y están ahí, ¿no? Platicando en tu comedor, en tu sala. Sí. En tu los cocina, amigos de tus hijos. Y las amigas y así. Y entonces pienso que un error del padre es decir, no, en esta casa no decimos groserías, ¿no? Porque incomodas y avergüenzas al hijo, ¿no? Y segunda, pues hace sentir mal a la persona. Es lo mismo, ¿cómo puedes pedirle un comportamiento a una persona que no es cristiana y que se comporte de cierta manera? No puede suceder, o sea, el comportamiento que nosotros tenemos es porque porque el Espíritu Santo hizo una obra regeneradora y redentora en nuestra vida. Entonces, si usted actúa así, pues nunca van a querer ir a su casa, a él le van a hacer bullying en la escuela y el ambiente se va a poner muy tenso. Sí. Entonces, hay que actuar con mucha sabiduría porque finalmente también a esos muchachos hay que ganarlos para Cristo. Entonces, hay que aceptarlos como son, tampoco tanto libertinaje de que hagan y deshagan en tu casa, ¿no? Ser tan permisivos, ¿no? A lo mejor sí puedes decir, en mi casa no fumamos. Exacto, sí, claro, o no se toma, ¿no? Nos emborrachamos. Sí. Pero ya meterte en su lenguaje y en su forma, pues ya es muy invasivo y pues va a ser negativo, ¿no? Y muchas veces nosotros, tendiendo esta cuestión un tanto legalista de es que aquí no lo hacemos, ok, pero otra vez, no son jóvenes que tengan a Cristo en su corazón. Entonces pueden incluso andar ahí los amigos de nuestros hijos con palabras que no son correctas, con música que no es correcta, con bebidas incluso alcohólicas. Pero si nuestro hijo, que es el que estamos hablando, está en esa posición, ahora imagínense sus amigos, o sea, menos, ¿verdad? Usted puede esperar, ¿qué puede esperar de ellos? Es lo que dice mi esposa, ¿no? Y eso que dijo mi esposa es sumamente importante. No estamos diciendo que usted se las invite tampoco, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que lo manden a usted por el Six, ¿verdad? De ninguna manera. Pero tampoco se escandalice ni se ponga loco porque pueden ellos como jóvenes llegar a hacer esto. Usted me está diciendo, ¿usted está de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero yo tengo una convicción, yo tengo una fe, ¿ok? Y yo no lo hago, yo. Pero aquí estamos hablando de la actitud que debemos de tener ante los hijos rebeldes. Si él tiene una mínima idea de querer estar con usted, porque algunas veces ellos dicen, no, sí quiero estar con mi papá. O sea, sí, la verdad es que estoy porque mal. Estamos hablando todavía de un hijo que está en casa, pero ahora vamos a pensar un hijo que está en esta posición, pero ya no está en casa. Ya no está en casa. Ya no tienes injerencia, ya. Sí, o sea, sí. ¿no? El hijo está viviendo su vida. Y me voy a contradecir en algo que yo he dicho, como todos los días se puede aprender algo. Porque yo siempre he dicho que cuando el hijo regresa a casa,
usted le imponga las reglas de la casa, lo cual no digo que no, sí, pero no le imponga demasiadas reglas, ¿ok? O sea, ¿vas a regresar a casa? Sí, porque ya despertó en él una curiosidad de querer regresar, muy padre. Póngale reglas, pero no demasiadas reglas, porque de alguna manera, si él tiene esta mínima idea de estar con usted, es Dios quien le está dando esa oportunidad de guiarlo nuevamente hacia el amor de Jesús. Tuve oportunidad de ver un mensaje estaba dando unas palabras, las hijas de Billy Graham. Un gran evangelista. ¿Qué edad tendrían? Las hijas, haz de cuenta que ahorita deben tener 65. ¿Las hijas de Billy Graham? Te juro que pensé que ibas a decir 30, 40. No, como 60 y algo. ¿Una muchachona? Ya, grandes, porque el mensaje fue reciente, no sé si fue un homenaje, algo, no sé. Pero una de las hijas, parece que la mayor, pasó y muy bonitas palabras y todo, ¿no? Y luego la hija menor empezó a decir, ustedes saben que yo fui muy rebelde, que hice muchas cosas que entristecieron a mis papás y los avergoncé. Creo que llevaba 3 divorcios o algo así. Pero estamos hablando de hace muchos años que era muy escandaloso, ¿no? Esa manera de vivir. Pero ella dijo que creo que en el segundo matrimonio se casó como a los 6 meses de conocer a la persona y lo conoció en la iglesia. Ella empezó y le dijeron, no te cases con él, es muy precipitado. No, yo ahora ya quiero caminar con Cristo, voy a cambiar mi vida, me voy a casar. Y sí, al mes estaba divorciando, ¿no? Pero la iglesia, su papá, y entonces ella dijo, otra vez avergoncé a mi papá, otra vez tomé malas decisiones, otra vez no tengo cara para verlo. Pero siempre fue muy rebelde, ella misma dice, fui rebelde. Y entonces dice, pues ni modo, voy a tener que regresar a casa, ¿no? A ver a mi papá. Pero dice que todas las veces que ella cometía faltas muy graves y volvía a casa, ella esperaba que su papá le dijera, bueno, hasta de lo que se iba a morir. Sí, ¿no? sí. Y ella pues empieza a llorar y dice, todas las veces mi papá me recibió con un abrazo, con amor, y no te preocupes, tú a mí no me vas a avergonzar, tú eres mi hija y sobre todas las cosas yo te amo. Aunque tengas el diablo adentro, no eres pasa mi hija. Entonces dice que realmente Billy Graham era un padre excepcional con muchísimo amor y respeto, y pues bueno, finalmente eso la quebraba a ella, ¿no? Porque ella esperaba que la regañara y demás. Sí, cambió, ya después, bueno, ya en el tercer matrimonio ahí se quedó y ya vivió muy bien, se convirtió muy bien. ¿Se quedó en el tercer matrimonio? Sí, ya en el tercero ya. Bendito sea el Señor. Creo algo así, ¿no? Más o menos, pero bueno, el punto es que imagínense este personaje con tanta influencia o tanta preocupación, ¿no? Porque era muy conocido, muy visto, muy influyente hasta el día de hoy. Porque a veces cometemos este error los padres. Tanta presión de él, sobre él también, de sus hijos, ¿no? Claro. Sí. Todos me los estás ojos avergonzando. están en mí, tengo un gran ministerio, ¿qué van a decir de mis hijos? Que yo no puedo. Y dice, jamás su papá usó ni su posición ni nada para ponerle ahí un peso mayor. Siempre fue un padre amoroso. No le estamos diciendo que sea usted un transatlántico que le pase por alto todo a sus hijos. No estamos diciéndole eso, porque también hay padres que se van al otro extremo. No disminuya la posibilidad de una oportunidad de estar con su hijo o con su hija debido a demasiadas reglas. Algunas veces, como padres cristianos, les imponemos a los muchachos demasiadas reglas que impide que ellos quieran estar con nosotros en esa mínima oportunidad que ellos tal vez querían de acercarse con nosotros. Entonces nosotros les venimos con nuestras reglas y con nuestras cosas espirituales, ¿verdad? Que no estoy diciendo de ninguna manera que están mal, pero recuerde lo que dijimos al principio. El chico o la chica no tienen fe, tienen rebeldía y no son cristianos. Entonces es importante que usted y yo midamos las reglas que les estamos imponiendo a ellos, ¿ok? Sobre todo las reglas que no puedan cumplir por su precisamente falta de conversión. Pero bueno, vámonos a un corte. Hacemos una pausa, enseguida continuamos aquí a través de Ondas de Vida 1440 de AM, la estación del pueblo de Dios.
Estás escuchando La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. En un momento continuamos. Estas elecciones no serán igual. Un nuevo agente. Quiero cantar a un Dios sobrenatural. Existe un Dios que es y que vendrá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Columna de fuego que nos guiará, nube de día que nos protegerá. Este es el Dios que estuvo y estará. El mismo Dios que siempre reinará. Tú eres santo, eterno, digno de adoración. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, Dios sobrenatural, eres tú. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Te levantaste con poder, resucitaste con poder, nos liberaste con poder, vivo estás en mí. Cambio. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Por estudio del World Trade Center, Ciudad de México. Ondas de Vida es parte de las estaciones de radio de Grupo 7. Ya son las 10:28. Estamos de regreso en tu programa La Fe que se oye. Adelante, pastores. Queremos invitarlos a que se comuniquen en este momento. Si tienen alguna pregunta, 5911-07-1440, extensión 537. Es que iba a decir, si tienen algún hijo rebelde, adelante. ¿Tienen alguna recomendación? Adelante, por favor. Sí. También a través de nuestra transmisión en vivo ahí en Facebook, ahí lo pueden hacer en Ondas de Vida 1440. Vamos a continuar con los pastores del amor. Muchas gracias a todos. Estamos mandando ahorita saludos, es tiempo de saludos, los que están allí conectados, le mandamos un abrazo bien fuerte. Alberto Arenales, es de suma importancia nunca dejar de orar que nuestros hijos, claro, excelente. Aquí te pusieron una pregunta, Mile García. Buen día, pastores, tengo 2 hijas igual de esa edad,
en esa etapa, es muy difícil para entenderlos. ¿Qué me aconsejan, pastor? Que escuche el programa. Eso le aconsejo ahorita, que escuche el programa y que tome nota. Bueno, ahorita les comentamos qué pasó con Cami, pero efectivamente es la oración, pienso, y el clamor al Señor y decir, las cosas están así, Señor, y tú interven. Ahorita decimos cómo fue en específico con Camila y algunos otros jóvenes que también han pasado por esto en la iglesia. Hugo, quiero comentar esto que dice Hugo. También en ocasiones el padre dice, prefiero que mi hijo tome aquí en casa y no en otra parte. Sí lo he escuchado mucho, ¿no? Y además se ponen a tomar con el hijo, pero pues sí es un poco de incongruencia. Entonces, ahora, cada 8 días, pues no, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo ni que siquiera en una ocasión, pero nosotros con nuestros hijos, por ejemplo, que han querido ir sus amigos y todo, sí les hemos dicho a los hijos no avergonzar a nuestros hijos y hacer sentir a los amigos. Enfrente de los demás, ¿no? No, porque es muy feo eso. Sí. Aparte, hijo, aquí en la casa no vayan a tomar, aquí no vayan a fumar, aquí no vamos a hacer eso, ¿ok? Sí, claro. Entonces, pero no avergonzar. Porque usted les dice, aquí en mi casa, o sea, quiero que lo puedes hacer, a ver, si lo va a hacer en su casa, ¿usted cree que no lo va a hacer afuera? Pues claro que lo va a hacer afuera y muchísimo más. Y volvemos al punto, o sea, ¿por qué quieres tomar? ¿Cuál es la raíz? Proverbio 31 dice que es para los de amargado de espíritu, a veces por la aceptación de los amigos. Hay que ir a la raíz. ¿Qué le lleva a tener que estar en esa situación? O a orar por una verdadera conversión, ¿verdad? Ivonne Mapi, ya tenía mucho, Ivonne, que no te veíamos aquí conectada. Muy buenos días, pastores, y a todos en cabina. Gracias. Katsiri Alba, Vero Grimaldo, vos, pastores hermosos, vos, ex misteriosa. Así dice. ¿Ya no es misteriosa? Verito. Como ya lo conoce. Sí, claro. Entonces ya dejo de ser misteriosa para ella. Staff, saludos, Eloís Álvarez también, García Conejo. Bendiciones, pastores, gracias por ese tema, Dios con ustedes. Gracias, muchas gracias. Fer Cedillo, saludos, mi querido Fer, un abrazo. Susi Dickens, saludos, Susi. Carol Álvarez dice, cubrirlos con su sangre preciosa todos los días y lo principal, renunciar a las maldiciones generacionales. Consuelo Hernández, saludos a la tía Chelo, al tío, están ahí escuchando en Cuernavaca. Lisbeth Hernández, buenos días, pastores y voz misteriosa. Tengo a mi hijo y, ¿qué dice? Y se ha alejado de Dios después de la pérdida de mi esposo, pero yo estoy en oración por ellos. Bueno, obviamente él está ofendido con Dios por haberse llevado a su papá, eso es seguro. Entonces recuerda lo que dijimos hace un momento. Hay síntomas, no te preocupes por los síntomas, Lisbeth, preocúpate por la enfermedad. ¿Qué es lo que ha pasado con tu hijo? Seguramente incredulidad al no saber cómo manejar ese duelo de que Dios haya llevado a su padre. Entonces es bien importante esa relación. En ese punto en específico, bueno, por lo menos nosotros con nuestra hija, con los dos, sí establecimos como regla el no negociable ir a la iglesia. Uh-huh. Y alguna vez me dijo, Cami creo, me dijo, es que eso es porque somos hijos de pastores. No, le dije, no, esto no tiene nada que ver con que tengas papás pastores, aunque no fuéramos pastores, tu papá y yo, la regla es la misma, porque estás en este techo, y mientras estás en este techo, Dios nos da alimento, cobertura, y tenemos que estar bien con él. O sea, aunque tú no creas, vas a ir a la iglesia. Tenía, les digo, entre 14 y 16, no tengan miedo de decirles que vayan a la iglesia, o sea, que tienen que ir a la iglesia, que es un no negociable en la familia, porque Dios ahí puede tocarlos en un día. La Biblia dice que había un estanque afuera de ahí, de la Hermosa, el templo de la Hermosa, y bajaba el ángel y agitaba las aguas, y el primer enfermo que entraba al estanque sanaba. Y a veces así pasa en la iglesia, hermanos. Ahí estamos los enfermos, pero si el Espíritu Santo mueve las aguas, entra el enfermo y sana. Entonces, tienes que tenerlo junto al estanque para que haya una posibilidad de sanidad. Entonces, no solamente en manera impositiva, motívele de buenas, de malas, pero el asistir a la iglesia los domingos es un no negociable. Grecia Baena dice, yo no soy su hija, no, es mi cuñada y es la hermana de mi esposa, pero dice, pero cuando estaba en el mundo y salíamos a algún restaurante, jamás me condenaron por tomar alguna bebida con alcohol nosotros, aunque siempre me hacías recordar
que Dios me había tocado en la adolescencia. Mi esposa le decía eso. Y que no olvidara las promesas que me había hecho. Nunca fue invasivo. Y por eso sentía la confianza de acercarme a hablar. Y después, cuando mi esposo se afirmó en la iglesia y vamos a convivir en familia, me sentía feliz y diferente. Fue algo decisivo para que yo dijera que sí iría a la iglesia. Fíjate, qué bueno que lo compartes, Grecia, porque tal vez en el momento, pues uno no se da cuenta de eso, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es la familia, pues ahorita no vamos a armar aquí un mitote, ¿no? ¿Para qué? Finalmente ella sabrá y es su vida. Pero después si decíamos, híjole, es que está tomando, ya puede ser un problema más adelante. Y siempre, por supuesto, orábamos. Entonces, creo que es importante que mi esposa en este caso nunca fue religiosa de, oye, ¿por qué estás tomando? Eso está mal, eso es pecado, y tú, o sea, siempre fue tolerante en ese sentido. Sí. Sí, bueno, mira, lo está diciendo Grecia, que bueno, pues sobre todo porque yo veo este error que cometemos mucho, o como la familia, o como dice Grecia, es mi hermana menor. Pues no es mi hija, pero es mi hermana menor. Y como hermana menor ella podría haberle dicho, mayor, ¿no? Y yo la había llevado a la fe, digamos, de la adolescencia. Pero nunca fue oye, ¿por qué estás tomando? Deja de tomar, tú no. O sea, era, pues está en un momento que necesita volver a su fe. ¿Verdad? Claro. Había tenido un toque de Dios antes, y tal como lo dice Grecia, así fue. O sea, a veces uno, porque hasta a mí me han dicho como pastora, dile algo. Sí, o sea, tú, no, a ver. Tú regáñala. Regañas a la gente y exhíbela y así. Ajá. No. Y bueno, Dios, miren, Y mira que hubo algunos momentos donde sí veíamos que se subía de tono ese asunto. Sí, claro. Pero gracias a Dios el Señor los alcanzó. Blanca López dice, saludos desde Danbury, Connecticut, Dios me los bendiga. A mí me toca orar por mis hijos, los tiempos de Dios son perfectos y sé que algún día llegan a los pies del Padre y Dios los sacará del mundo. ¿De acuerdo, Blanquita López? Y bueno, además de orar, definitivamente es importantísimo. Algunos padres oran por sus hijos, pero la manera en la que se conducen con ellos es lo que los puede dejar un poquito más. Y déjame leerte este pasaje de la Escritura que apoya lo que estábamos mencionando al principio, y escúchenlo por favor, porque es Isaías capítulo 48, versículo 17. Yo quiero que vea en este pasaje la intención de Dios al corregirnos. Escúchenlo, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseño provechosamente. Fíjese qué interesante lo dice. Te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. En ningún momento está diciendo te impongo. En ningún momento está diciendo te obligo. Está diciendo que nos enseña provechosamente y que nos encamina. Y eso es una pauta para nosotros como padres de encaminar a nuestros hijos. Así es. Dice Ivonne Mapi, muy guapos como siempre. Querida Ivonne, muchas gracias. Te agradece. Tenemos Marisol Hernández, Blanca Hernández, Rodrigo Fernández también. Y mañana es el evento de Puebla para los jóvenes. Y oramos, Polet y yo en la mañana para que Dios les hable y tengan profecía cada uno de ellos. Sí, pero por favor, y orar por el traslado. Vamos, gracias a Dios, 3 autobuses totalmente llenos. Sí, jóvenes. Sí, 3 de la Ciudad de México. Y de verdad, bien entusiasmados, o sea, no creas que estamos ahí bien, o sea, bien, y qué otros en autos. Entonces estamos orando que si alguien de Puebla, CC Puebla está por ahí, me puede poner la dirección de CC Puebla, para que si alguno nos escucha allá por Puebla. Lleguen a la Capu, yo sé que está cerca. Un joven, y empezamos mañana a 9 de la mañana. Margarita Caballero, saludos pastores, no solamente es para los jóvenes, sino también para nosotros como mayores. Saludos, gracias Jesús, pastores, bendiciones a la voz misteriosa. Gracias, bendiciones, igualmente. Dice Sandy Castro, pastores, buenos días, deberían sacar un programa, ¿cómo amar a un exmarido? Ándale, wow. Sí se puede también, mi querida Sandy. No, porque regresarías con él. No, no. Amarlo. O soportar, podríamos decir. ¿Cómo amar a un exmarido? ¿Cómo llegar a un punto está interesante de convivir sin terminar en pleito? Porque sí, claro. Terminas en pleito otra vez. Sí. Es que cuando terminan en pleito con los exmaridos, es que hay heridas viejas que no sanan, porque ya no debería de ser.
deberían poder convivir normal. O exesposas también, ¿no? O exesposas. Bueno, ahí sí está un poquito más complicado, pero maridos, pues. No es cierto. Es más fácil. No hay solución. Sí, debe de haber. Jacqueline Cedeño nos puso la dirección: Boulevard Carmen Millán, número 29, Millán, ¿verdad? Millán. Número 29, Colonia González Ortega. Esa es la dirección del Centro Cristiano de Puebla. Está al lado de la Capu, muy cerquita de ahí. Jackie, ¿nos puedes poner los horarios de culto el domingo? Aprovechando, creo que tienen 3 cultos. Y bueno, pues ahí está la dirección, si alguien nos escucha de Puebla. Alberto Arenales, que nos traigan unos chiles en nogada. Ay, Betito, no te garantizo nada. Ya tenemos una cita por ahí. Tengo ya un compromiso, mi querido Beto Arenales, en Puebla. Unos chiles de porque nogada. una hermana me ha estado, insiste, pastor, va a venir por los chiles. Vamos a tener que hacer el esfuerzo. Entonces, no sé si quiera, fíjate, si la voz misteriosa y a David les alcance. Hay varias No estoy peticiones. Estamos Esperando. Espera. Haré todo lo posible. Dice Rodrigo Fernández, lo complicado no es sacar a un joven del mundo, sino sacar al mundo de su corazón. Exacto. Es correcto. Bien lo dijo mi querido Rodrigo. Muy bien. Jacqueline Cedeño, estamos tan gozosos de recibirlos en Puebla. Sí, claro, un molito, ¿no? Un molito poblano, unas semitas, ¿no? Unas semitas. Que se digan. Sí, ya estamos muy contentos y todos listos para estar por allá. Así es. Con toda la banda. Muy bien. Muy bien, entonces dijimos que no esperara que los chicos sean como Cristos, es el punto número 1. Otro consejo que le damos, anótelo por favor. Implorar es mejor que regañar. ¿A qué nos referimos con esto? Sea amable en su decepción. Yo sé que usted está decepcionado de su hijo que no es cristiano. Yo sé que está decepcionado porque sí nos decepcionan. Sí nos decepcionan sus malas conductas, sus malas contestaciones, sus malas calificaciones, su rebeldía en general nos decepciona. Y esto es normal. Pero tiene que ser amable con su decepción. Yo sé que lo que le estamos diciendo a lo mejor usted dice que eso cuesta mucho. Lo que realmente le preocupa a usted es que su hija o su hijo se está destruyendo a sí mismo y no que está violando sus normas. Es muy importante que usted considere esto que le acabo de decir. ¿Qué es lo que le decepciona? ¿Que no cumpla sus normas o que se está destruyendo a él mismo? Si usted dice, no, me molesta que no cumpla mis normas, está usted equivocado, ¿ok? Porque el problema no es que cumpla sus normas o no las cumpla, el problema es que él se está destruyendo. Entonces, muchas veces, muchos errores de los padres es que nos enfocamos en que el hijo o la hija cumplan nuestras normas, pero no nos enfocamos en que él o ella se están destruyendo. Cuando usted le dice a él o a ella, te estás destruyendo o camina en esa dirección, es mucho más fácil poderlos ayudar que solamente estar viendo qué normas él o ella no han cumplido. Y ahí es cuando tú puedes observar a la gente, tú la puedes, al hijo, ¿verdad? O la hermana, como comentaba mi hermanita ahora, tú los puedes mirar con enojo o con tristeza. Porque a mí lo que me daba era tristeza. O sea, incluso con Cami o con mi hermana decía, me da mucha tristeza. O sea, era como un dolor de, no, vas para atrás y va a terminar mal esto, ¿no? Claro. Incluso con mi hija. Y entonces, pero cuando tú tienes odio y así se te convierte en un enojo, en un odio y una furia, pues menos, porque la gente percibe eso y entonces se aleja más. Así es, entonces, sí, claro. Esto debe de ser, dijo Jesús que él sentía compasión de los perdidos, compasión, no un ánimo de juicio ni ira desbocada, compasión. Y cuando uno tiene el corazón correcto, entonces puede tratar el asunto de una manera diferente, más amorosa, con más paciencia y más ternura, ¿no? Edith Arroyo, saludos, Edith Arroyo. Nos pone aquí, déjame ver, Joana X. Buenos días y bendecidos días, pastores, voz misteriosa y staff. Saliendo un poco del tema y aprovechando, ¿cuál es el nombre del libro que mencionó en la predicación del domingo? Es que predicamos mi esposa y yo, ella predicó a las 8 y yo prediqué a las 11. Entonces, no sé si tú dijiste algún libro. Yo no recuerdo haber dicho ninguno. Entonces, Joana, ¿quién lo dijo, mi esposa o yo, para echarle memoria? Porque si lo dije yo, ahorita me acuerdo, pero no tengo ahorita idea del libro que lo recomendé. Luego andamos recomendando un chorro de libros. Cosas, sí. Pero si me dices si fui yo o fue mi esposa, ahorita le echamos cerebro aquí, diré a mi pastor.
Ahora, número 1, recapitulando, dijimos, primero, el tema es cómo amar a un hijo rebelde. Ajá. Entonces, el número 1 es no aceptar que no es cristiano y que no está actuando como cristiano, entonces, pues, no puede tener un fruto de un cristiano, ¿verdad? Precisamente ayer en la zona, en la predicación de la zona, hermanos, veíamos un punto sobre la iglesia donde hablaba acerca de la permanencia de las personas en la iglesia puede ser temporal, pueden darse de baja, porque la gente a veces dice sobre sus hijos, es que creció en la iglesia cristiana, y entonces debe ser cristiano eternamente. Pues no. Es la idea. Porque es la idea, pero Jesús dijo en la versículo que veíamos ayer, dice que había una persona con una mala conducta en la iglesia, ¿no? Y estaba esta recomendación, llámale aparte, corrígele, llámale con testigos, corrígele. Si no cambia, si no hay un cambio de actitud en su vida, dilo a la iglesia. Di a la iglesia que esta persona no está cambiando. Y si aún cuando tú lo expones y lo dices a la iglesia y esta persona no cambia, tenlo por gentil y pública. Tómala. Entonces, sacas la espada. No, y es que Jesús está salvaguardando la integridad y el cuidado de la iglesia. Pero ¿cómo lo aplico esto a los hijos? Porque los papás nos aferramos a que es cristiano, no está viviendo como cristiano, no es. O sea, entonces la pregunta es, pero entonces ¿a poco ya se perdió? ¿Ya no es? ¿Ya no será? ¿Va a regresar? Bueno, yo no sé si perdió o no perdió la salvación, por lo pronto no se está comportando como cristiano. ¿Eso es posible? Sí. Sí, claro. Es posible, sí, porque les estoy diciendo que la palabra nos enseña que hay gente que en la iglesia que se le puede exhortar diciéndole, tú eres un gentil y un publicano, no es decir, no te comportas como cristiano. Sí. Entonces eso mismo pasa en la casa. En la casa, si alguien no se comporta como cristiano, no lo es un gentil y es un publicano, y hay que orar por su salvación o por el regreso de su fe. Y ya, nada más. Entonces el primer punto es aceptar esta parte. El segundo, implorar, es mejor que regañar. Su hijo, que fue criado como cristiano desde niño, sabe que su comportamiento es incorrecto. Él no necesita que usted se lo recalque. Él ya sabe que está mal. Él lo tiene clarísimo, que está haciendo las cosas mal. Y si no lo tiene clarísimo, en el fondo de su corazón, él sabe que su comportamiento no es correcto. Pero lo que el joven quiere, ponga mucha atención en esto, es ver cómo usted reacciona. A veces solo te están probando. Nada más, hijos, que son. Mira, esta ya me dio coraje ahorita. Sí. Ya me volví a enojar. Algunas veces es intencional y otras es sin intención, pero sí están probando. Ellos quieren saber cómo reaccionamos nosotros ante su rebeldía. Si usted se pone loco, entonces el joven dice, ya está, lo voy a volver a hacer enojar otra vez. Porque sé que le doy vueltas 3 veces al hígado de mi papá. Porque es rebelde. Entonces no es que él lo quiera hacer, sino que muchas veces es cómo reacciona mi papá. Cuando usted y yo nos relajamos y ya no reaccionamos ante esa actitud rebelde, entonces el joven dice, ay caray, ya no le está afectando o no lo está tomando de una mala manera. Entonces es posible y es muy probable que él cambie ese comportamiento, porque solamente, como dijo mi esposa, nos están probando a ver hasta dónde nosotros aguantamos. Y es que cuando reaccionamos en este enojo y en esta ira, que yo no digo que no dé, sí, por supuesto sí da, pero alimentamos más el espíritu de rebeldía. O sea, hay un espíritu ahí que se está alimentando. Entonces, si el papá le da motivos, porque el rebelde que dice, ves, pues por eso yo no soy cristiano, porque ni siquiera tú tienes control de ti mismo. Ve cómo te pones. Entonces alimentas el espíritu de rebeldía y entonces se va haciendo el abismo. Es que yo los escucho al hijo diciendo, ve cómo te pones, y el papá diciendo, es que tú me pones así. O sea los estoy viendo, ¿de acuerdo? Y es así. Y es un círculo. Él hace, yo hago, y entonces no salimos de ahí. Alguien tiene que romper ese ciclo, y pues por supuesto que ojalá sea el padre, ¿verdad? Pues debería. Tenemos algunos pasajes de la Escritura para poder apoyar esto que estamos diciéndole. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese es el punto, ¿ok? Colosenses capítulo 3, versículo 22.
Cuando los exasperamos, que eso es exasperar al hijo, lo que le estamos diciendo ahorita, estar atrás de él, ¿verdad? Todo el tiempo, los exasperamos. Salmo capítulo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿ok? Hay una actitud de estar, pues, tranquilos con nuestros hijos. Y Job, deme un segundo que se me fue bien horrible. Job 27:4 dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Entonces, esta es la manera de comportarnos con nuestros hijos y saber que ellos tienen esperanza en el Señor. No es regañar, es implorar y ver la conducta que ellos tienen. Así es. Y bueno, retomando un poquito con la historia de Cami, lo que pasó poquito después, yo creo que como por ahí de sus 16, Ajá. Tuvimos una situación como familia donde ella se vio amenazada y entonces, pues yo le dije, hija, no podemos hacer nada por ti. Tu papá, tu hermano y yo podemos orar por ti, pero tú, como no tienes, ¿verdad?, esa fe suficiente o ese encuentro con el Señor, pues estás descubierta, ¿no? Básicamente expuesta. ¿No? Entonces, porque nuestras oraciones en este momento ya no son suficientes, ahora eres tú, ya casi eres un adulto, vas a tener que tomar una decisión con respecto a Dios, ¿no? Y aunque fue muy difícil el momento que pasamos, en medio de todo esto, era como una respuesta de oración para que el corazón de Cami estuviera en el Señor, ¿no? Pero bueno, ahí tuvo que salir del país, se fue con sus abuelas, sus tías, y cuando regresó de ese viaje, se fue como 2 meses casi, y cuando regresó me dijo, una de las cosas que más extrañé, mamá, fue la iglesia. La extraño tanto, no pensé que la fuera a extrañar tanto porque pues ella era de las que a veces iba a la fuerza, ¿no? Nos sorprendió esa declaración, yo dije, ¿cómo? Sí. Ahora tenía toda la libertad, andaba claro. Y podía, pero poquitito después fue al encuentro, y en el encuentro Dios la tocó muy fuerte, y ella misma platica de que del encuentro para acá ella tuvo esta conversión, ¿no? Y realmente encontró al Señor, Dios le sanó, le restauró, había cosas que ella tenía que restaurar, y Dios pues la levantó y pues finalmente se convirtió. Porque ella dice, me convertí apenas. Pues tiene 18, entonces dice, me convertí apenas. No creen que ella era, yo aunque iba a la iglesia, pues no estaba tan firme, ¿no? Entonces, para el Padre, las oraciones eficaces son las que son honestas también. Entonces, Señor, toca a mi hijo, no te conoce. Acuérdense que la semana pasada dijimos, la promesa se la dio el Señor a Abraham, pero como dijo mi esposa hace un momento muy claro, Isaac la tenía que escuchar, porque si Isaac no la escuchaba, aunque Abraham hubiera tenido la promesa, pues si Dios no se lo hubiera dicho a Isaac, pues Isaac no hubiera tenido el mismo entendimiento ni la misma convicción. Entonces, orar y cuando venga una circunstancia difícil, confiar en Dios. La hermana que nos preguntó qué hay que hacer. Número 1, entender que no son cristianos en este momento, hay que orar, no alejarlos más, y cuando venga una circunstancia difícil, aprovechar ahí para que ahí ellos puedan entregar su vida a Cristo y no desistan en oración, o sea, no desistan, tengan fe, hermanos, esos hijos van a volver al camino del Señor. Estamos hablando de hijos que están solteros, rebeldes y quieren regresar a casa, no estoy hablándole de hijos que ya están casados, esa es otra historia que no aplica. Pero puede ser, pero nada más para definir bien el asunto. Los padres debemos de actuar firmemente, pero amablemente. Eso es muy importante. Por ejemplo, si su hija huele a hierbas malas o como cenicero, luego hay jóvenes que huelen a cenicero, rocíe su chaqueta con un desodorante y cambie las sábanas cuando ella se vaya, pero déjela que regrese a casa. Si descubre que su hija está embarazada, cómprele ácido fólico. Llévela y realizarse el ultrasonido a las 20 semanas, pero por todos los medios que regrese a casa. Si su hijo está quebrado porque derrochó todo el dinero que usted le prestó en mujeres libertinas y alcohol, perdónele su deuda así como lo hizo, ¿verdad? Como ha sido usted perdonado, no le dé más dinero, por supuesto, pero déjelo que regrese a casa.
Si él le ha estado fuera durante una semana y media porque estaba en la casa de su enamorada, ruéguele que no siga alejado y permítale que regrese a casa. El padre, cuando el hijo pródigo regresó a casa, no se lo impidió. Hizo una fiesta, ¿ok? Y le puso el mejor vestido, porque el hijo regresó. Entonces, ese es un buen ejemplo. Déjenlos que regresen a casa. Muy rápido, Verónica Robles, mi hija Mariana es un gran testimonio de conversión de un corazón rebelde a un corazón entregado a Dios. Exacto. Fue con mucho amor y firmeza de mi parte. Mucho amor y mucha firmeza de parte de su mamá. Y en las cosas del Señor, y esas no tenían discusión, se acataban, y así es en casa. Y hoy testimonio como Marianita, hoy está entregada al Señor. Es una bendición, y si Dios quiere, mañana estaremos aquí sin rebeldía en nuestro corazón, con mucho gusto, mi querida voz misteriosa. Así es, los invitamos a que continúen con nosotros a través de Ondas de Vida 1440 de AM, la estación del pueblo de Dios. Enseguida tenemos sanidad y medicina. Esto fue La Fe que se oye en la casa del pueblo de Dios. Ondas de Vida 1440 AM. Nos escuchamos en la próxima emisión.